Si Verstappen se retira al final de 2026, Red Bull queda sin piloto número 1. El mejor asiento de la Fórmula 1 queda libre y eso desencadena el mayor movimiento de mercado en años. Hoy analizamos quién tiene posibilidades reales de ocupar ese asiento, qué movimientos en cadena genera y si Franco Colapinto puede beneficiarse de todo esto para dar el salto al equipo grande que todavía no tuvo. Si llegaste hasta acá, suscríbete y activa la campanita. Este tema va a seguir evolucionando en las próximas semanas y cada novedad la vamos a cubrir acá. Deja tu like para que el video llegue a más gente. Para entender la magnitud de lo que se abre si Verstappen se va, hay que entender qué es ese asiento de Red Bull. Y hay que entenderlo desde adentro, no desde los números. 4 campeonatos del mundo consecutivos entre 2021 y 2024. El equipo más dominante de la última era, el auto que cuando funciona gana carreras, el presupuesto más alto de la parrilla, la estructura técnica más sofisticada después de Mercedes y un nombre, Adrian Newey, que aunque ya no está en Red Bull, diseñó el coche con el que Verstappen dominó durante 4 años y que dejó un ADN técnico que todavía impregna cada decisión de la estructura. El asiento de piloto número 1 en Red Bull no es un asiento, es el trono de la Fórmula 1 y el trono está a punto de quedar vacío. Verstappen tiene contrato hasta 2028, pero ese contrato tiene cláusulas de salida vinculadas al rendimiento del equipo y más importante que eso, nadie obliga a nadie a seguir en un trabajo donde no es feliz. Verstappen lo dejó en claro después de Japón, dijo que está pensando en todo, que ya no lo disfruta, que se pregunta si vale la pena seguir. El diario holandés The Telegraph, que tiene acceso directo a su entorno, lo resumió con una frase: se avecinan semanas cruciales. Esas semanas cruciales son exactamente las que van de Japón a Miami, el receso de 5 semanas donde Verstappen va a decidir si sigue o se va. Si se va, el mercado de pilotos de la Fórmula 1 explota de una manera que no vemos desde hace años, y esa explosión tiene consecuencias que llegan hasta Franco Colapinto. Entonces, ¿quién puede ocupar el asiento más codiciado de la parrilla? Vamos uno por uno, sin filtros. Y antes de entrar a los nombres, una aclaración que va a enmarcar todo el análisis. Red Bull tiene una historia muy específica con sus pilotos número 2. En 10 años como equipo dominante, ningún compañero de Verstappen logró sostenerse más de una temporada completa. A su peor momento, Gasly, Albon, Pérez, Lawson, Tsunoda terminaron siendo desplazados o degradados. Si Verstappen se va, el equipo tiene que reconstruir desde cero y eso crea un mercado diferente al habitual. Acá hay que ser Países Bajos y terminó entre los 10 mejores en 9 oportunidades. Red Bull ya lo puso en el asiento titular este año precisamente porque lo ven como un pilar del futuro. Es el producto de su propio sistema de táctica. La pregunta es si Red Bull está dispuesto a apostar todo a un piloto con menos de 2 temporadas en la categoría. Norris, el más atractivo pero el menos probable. Si Verstappen se va y Red Bull tiene contrato con McLaren hasta 2027 con opción de extensión. Segundo y más importante, McLaren es el equipo campeón de constructores actual. ¿Por qué Norris dejaría el equipo donde ganó el campeonato para ir a Red Bull, que en 2026 está en el 5º puesto del campeonato de constructores? La lógica dice que no. A menos que Red Bull presente un proyecto técnico tan convincente para 2027 que justifique el movimiento. Y eso, con el diseñador principal del equipo ya en Aston Martin, no está claro que exista. Candidato 3, Carlos Sainz. El candidato real que nadie nombra. Primero Sainz es el candidato más interesante y el menos mencionado en los medios. 31 años, ganador de carreras, subcampeón de España en el Gran Premio de su país en 2024. Actualmente en Williams, que no es un equipo de primer. Alguien que ya probó el nivel más alto y quiere volver. Lo más importante, está disponible. No tiene un contrato a largo plazo que lo retenga. Si Red Bull llama, Sainz atiende el teléfono. Y a diferencia de la opción sorpresa, Russell está en Mercedes con un contrato que tiene cláusulas de renovación atadas a rendimiento. Si esas cláusulas no se cumplen o si el propio Russell quiere cambiar de ambiente después de años en Mercedes, Red Bull es un destino posible. Pero acá hay un factor personal que complica todo. Verstappen y Russell han tenido múltiples incidentes en pista. La relación es tensa.
Y en el mundo de la Fórmula 1, cuando un piloto llega al equipo que acaba de dejar su rival histórico, la cultura interna del equipo se ve afectada. Red Bull probablemente preferiría a alguien sin esa historia. Russell es la opción sorpresa, no la primera elección. Acá viene la parte que más importa para entender cómo Colapinto puede beneficiarse de todo esto, porque el mercado de pilotos de la Fórmula 1 no funciona de manera aislada. Es un dominó, cada movimiento abre un espacio en otro lado, y ese espacio eventualmente llega hasta el lugar donde está Colapinto. Escenario A: Norris se va a Red Bull. Si Norris deja McLaren para ir a Red Bull, McLaren necesita un piloto número 1 o un piloto de primer nivel como segundo de Piastri. Los candidatos inmediatos son Sainz, experimentado, disponible, ganador de carreras. Si Sainz va a McLaren, Williams queda con un asiento libre. Williams tiene a Albon con contrato largo, el segundo asiento queda disponible, y Colapinto, que está cedido de Williams a Alpine por 5 años, podría ser el candidato natural para volver a la escudería que lo formó, pero ahora con una temporada completa en Alpine encima y resultados reales que mostrar. Un piloto joven, en crecimiento, que ya conoce la estructura de Williams internamente y que viene de demostrar nivel en Alpine. Eso es exactamente lo que Williams buscaría en ese escenario. Escenario B: Sainz se va directamente a Red Bull. Este es el escenario más limpio para el mercado. Red Bull necesita un piloto experimentado. Sainz está disponible, el movimiento es lógico para las dos partes. Sainz sube de nivel de equipo, Red Bull consigue al piloto de carrera que necesita al lado de Hadjar. Williams queda con Albon y necesita un segundo piloto. Mismo resultado que el escenario A, el asiento de Williams queda disponible y Colapinto, que tiene ese vínculo contractual con la escudería inglesa, tiene una posición privilegiada para ese movimiento. Escenario C: Red Bull apuesta por Hadjar como número 1 con un segundo piloto externo. En este caso, Red Bull busca a alguien con experiencia para el segundo asiento, no el número 1, sino el apoyo al joven Hadjar. Sainz sigue siendo el candidato más lógico, el dominó es el mismo. En los tres escenarios, el movimiento de Verstappen crea una cadena que eventualmente abre un asiento en un equipo mejor que Alpine para un piloto joven con el perfil de Colapinto. No es garantizado, no es automático, pero el camino existe en los tres casos. Y hay algo más que ninguno de estos escenarios incluye explícitamente, pero que vale la pena nombrar. Aston Martin, el equipo de Lawrence Stroll, con el primer coche diseñado completamente por Adrian Newey, llegando en 2026 o 2027, va a necesitar pilotos que hagan justicia a ese proyecto. Con Fernando Alonso en el ocaso de su carrera y Lance Stroll como piloto pago, hay un asiento que eventualmente se va a abrir para un piloto joven y rápido. Colapinto cumple exactamente ese perfil. Ahora la pregunta que todo se hace, la más directa, la que genera más debate en los comentarios de cualquier video sobre este tema. ¿Puede Colapinto ir a Red Bull si Verstappen se va? La respuesta honesta es, en este momento no, y hay razones concretas para decirlo que no tienen nada que ver con el talento de Colapinto, tienen que ver con cómo funciona el mercado de la Fórmula 1. Primera razón, la filosofía de Red Bull. Este equipo tiene un sistema de desarrollo de pilotos muy específico y muy estructurado, invierten años en sus pilotos. Verstappen llegó a Red Bull después de pasar por Toro Rosso. Hadjar llegó después de Racing Bulls. La estructura es clara. Primero probás en el equipo satélite, después subís. Colapinto nunca estuvo en ese sistema. Red Bull no va a contratar a un piloto que no pasó por su academia como respuesta de emergencia a la salida de Verstappen. No es como piensan. Segunda razón, la experiencia acumulada. Colapinto lleva aproximadamente 30 grandes premios en la Fórmula 1. Los candidatos que mencionamos, Norris, Sainz, Russell, tienen entre 100 y 200. Cuando un equipo necesita reconstruirse después de perder a su piloto estrella, busca a alguien que ya demostró en muchos contextos diferentes que puede manejar la presión. 30 carreras no es suficiente historial todavía para ese nivel de exigencia. Tercera razón, el contrato de Williams. Colapinto está cedido de Williams a Alpine por 5 años. No es un piloto libre.
para ir a Red Bull, necesitaría que Williams lo libere de ese acuerdo, lo que implica una negociación compleja entre 3 equipos con intereses diferentes. Williams no va a regalar a Colapinto a Red Bull. Si lo libera, va a pedir algo a cambio. Dicho todo esto, hay algo más matizado que decir, y es la distinción entre lo inmediato y lo que viene. En 2027, con una temporada completa bien aprovechada, con resultados que demuestren nivel real en clasificación y en carrera, con el aprendizaje de la 526 completamente incorporado y con los datos de Alpine que muestren tendencia ascendente. La conversación sobre Colapinto en un equipo grande se vuelve completamente legítima, no para Red Bull directamente en 2027, pero sí para un Williams reorganizado con el asiento de Sainz libre, para un Aston Martin con el coche de Newey, para un Racing Bulls que siempre está buscando el siguiente Verstappen dentro de su estructura. Esos son los escalones reales, y desde esos escalones el camino a Red Bull existe. Si Verstappen se va y el mercado explota, el camino más realista para Colapinto no es una línea directa a Red Bull, es un camino en escalones que, si lo hace bien, puede llevarlo ahí en 2 o 3 años. Este año es el más importante de todos. Briatore acaba de decir públicamente que el auto es el cuarto más rápido de la parrilla. Si Colapinto capitaliza eso con resultados consistentes en clasificación, llegando a Q3 de manera regular y sumando puntos en carrera cuando el auto se lo permite, cierra definitivamente el debate sobre si pertenece a la Fórmula 1. Y un piloto sin ese debate encima tiene el doble de valor en el mercado, porque los equipos no compran problemas, compran certezas. Si el mercado explota con la salida de Verstappen y la cadena de dominó que describimos se activa, Colapinto tiene que estar posicionado para aprovechar el escalón correcto, no Red Bull directamente, pero sí un equipo un nivel por encima de Alpine. Williams con el asiento de Sainz libre es el más realista porque hay un vínculo contractual que lo liga a la estructura. Aston Martin con el coche nuevo de Newey es el más ambicioso. Racing Bulls como antesala de Red Bull es el más estratégico. Cualquiera de los tres en 2027 representa un salto de calidad que lo pone en la conversación de los equipos top para 2028. En 2028 expira el contrato de Verstappen con Red Bull. Expiran contratos importantes en Ferrari y Mercedes. Es el año con más movimiento en el mercado de pilotos que la Fórmula 1 va a ver en mucho tiempo. Y un piloto de 24 años, con 2 temporadas sólidas en un equipo competitivo, con victorias o podios en el currículum, con el perfil de alguien que creció sin el respaldo de una academia grande pero llegó igual. Tiene absolutamente todo el derecho de estar en esa conversación. Ese es el camino, en 3 escalones. No es inmediato, no es garantizado, pero existe, y la salida de Verstappen, si se confirma, es el catalizador que puede acelerar ese proceso más de lo que cualquier análisis actual contempla. Hay algo que nadie está diciendo en este debate que vale la pena nombrar con claridad. Colapinto llegó una temporada cuando no había dinero. Llegó porque en Monza 2023 corrió con la clavícula operada porque no podía permitirse no estar. Llegó carrera a carrera, compitiendo contra pilotos con más 2026 que el paddock entero recuerda. Si Verstappen se va y el mercado explota de la manera que describimos, Colapinto tiene algo que muchos de los candidatos al dominó no tienen. Nada que perder y todo para ganar. Los Norris, los Sainz, los Russell de este mundo tienen carreras establecidas, contratos vigentes, historiales que proteger. Colapinto tiene 22 años, hambre y la primera temporada completa de su carrera todavía en desarrollo. En el mundo del mercado de pilotos de la Fórmula 1, eso no es una desventaja. Es exactamente lo que los equipos buscan cuando necesitan reconstruir algo desde la base. Red Bull en 2027 o 2028, si todavía sigue sin el piloto que los definió durante 4 años, va a buscar a alguien con ese perfil, joven, rápido, con algo que demostrar, sin el peso de una carrera entera que lo limite. No estamos diciendo que Colapinto va a Red Bull, estamos diciendo que si juega bien sus cartas en 2026 y 2027, su nombre va a aparecer en esa conversación. Y en la Fórmula 1, aparecer en la conversación correcta en el momento correcto es el primer paso hacia todo lo demás. El futuro de la parrilla de 2027 y 2028 está más abierto que en cualquier momento de los últimos 5 años. Y Colapinto tiene exactamente la edad del hambre y el timing correctos para ser protagonista de eso. ¿Vos qué pensás?
¿quién crees que es el candidato más fuerte para reemplazar a Verstappen en Red Bull si se va? ¿Es Sainz, Norris o alguien que no estamos mencionando? ¿En qué año ves a Colapinto dando el salto a un equipo del nivel de Red Bull, Ferrari o Mercedes? ¿Crees que la cadena de dominó que describimos es realista o estamos siendo demasiado optimistas con Colapinto? ¿Y cuál de todos los escenarios de mercado que planteamos te parece más probable? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si llegaste hasta acá, ya sabes que este canal analiza la Fórmula 1 de verdad, no los resultados del domingo, lo que viene después, lo que nadie ve todavía. Suscríbete si todavía no lo hiciste, activa la campanita para no perderte el próximo análisis y deja tu like para que este video llegue a más gente. Las semanas cruciales para la decisión de Verstappen coinciden exactamente con el receso de 5 semanas antes de Miami, y Miami es también el fin de semana donde el GCBA se reúne con Liberty Media para hablar del regreso del Gran Premio de Argentina. Todo pasa al mismo tiempo, el análisis de Miami y las novedades del mercado de pilotos salen antes del 1 de mayo. No te lo pierdas